Muy bien, dile a tu vecino, estamos en el horno de Dios. Quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 13. Porque qué bueno que Junior es creativo. Siempre nos pone cosas hermosas ahí para ubicarnos. Eso es un horno. Y por alguna razón, yo siempre pensé que el único que tenía fuego era el diablo. El único que tenía un fuego ahí para destruir las almas se llamaba el diablo. Pero ahí, escudriñando la palabra, viendo la Biblia, me di cuenta que las cosas no son así, que también Dios tiene un fuego. Y Dios tiene un fuego para meternos por allí. 1 Corintios 3:13 nos dice así. 3:13. Un palito más ahí. Su obra se mostrará tal cual es. ¿Cuál obra? La que tú y yo estamos haciendo en esta vida. Tú y yo estamos haciendo cosas, estamos haciendo en esta vida algunas cosas para el reino de Dios y algunas otras que no fueron del reino de Dios antes de que conociéramos de Cristo. Pero entonces de todas esas obras, y te lo mencioné el domingo anterior, porque hay un juicio para todos los creyentes, hay un juicio para los hijos y las hijas de Dios, y hay un juicio para los que no conocen de Dios. De eso no vamos a hablar, porque eso es lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco. Eso no es para nosotros. Pero hay un juicio en donde tú y yo, todos sin excepción, nos vamos a parar delante de Cristo, ¿lo recuerdas? A dar cuentas de lo que hicimos en esta vida. Claro, no para irnos al infierno, pero para reconocimientos. Entonces, mira eso. Su obra, dile a tu vecino, es tu obra, dile. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que servir en el reino de Dios. Porque sí hay galardones, sí hay coronas. De hecho, hay 3 tipos de coronas que tú y yo podemos ganarnos. La corona de justicia, que esa es la que se puede perder también. La corona de gloria, que siento decírselo, que eso solo es para los pastores. Para los que pastorean. Si eres líder, pastoreas, o sea, esa corona puede ser para ti. ¿Están aquí? Y la gloria y la corona de juicio. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Pero quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 8, porque estamos hablando de que hay un fuego que Dios usa. No vamos a hablar del fuego del diablo, pero sí hablamos de este fuego que Dios está interesado en que conozcamos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 5. Mira las razones que Dios tiene para que tú y yo seamos probados. Aquí se refiere, pónmelo por favor en Reina Valera. Aquí se refiere cuando el pueblo de Israel iba en el éxodo, salió de la esclavitud de Egipto e iba en el éxodo. Y dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué cosa? Para que viváis y seáis multiplicados. Y seréis, ¿y qué? Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, mira el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevas con tu prueba? ¿Cuánto tiempo ha pasado con la prueba en que estás? ¿40 años? Porque esta gente ya llevaba 40 años en prueba. Y agrega, las razones por las cuales estaban en esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Continúa. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años.
Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Me repite ese versículo 5, por favor, en Nueva Versión Internacional, porque eso suena muy fuerte. ¿Qué dice? Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Entonces no te extrañes cuando estés en prueba, porque a lo mejor puede ser una disciplina o Dios te quiere enseñar algo. Dios está hablando aquí por qué razón tenía el pueblo de Israel en ese peregrinar por 40 años en el desierto. Y habla de 3 cosas: para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Yo me voy a quedar con esta tercera parte. Quiero mostrarte que a veces creemos que estamos en una prueba y que Dios se olvidó de nosotros. Dios no se ha olvidado. Él conoce tu corazón, Él sabe cómo estás y Él sabe cuánto puedes aguantar también. Dios nunca te va a probar más allá de lo que tú puedes soportar. Así que si todavía estás en prueba, es que puedes aguantar. ¿Están aquí? Por eso no has salido de allí, porque Dios cree que eres capaz de aguantar un poquito más. Entonces la pregunta es, cuando estamos en prueba, ¿es que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que sabe, pero nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón hasta que estamos en prueba. ¿No es cierto que cuando viene una situación difícil, se murió alguien querido para nosotros, perdimos el trabajo, el negocio no estuvo bien, el matrimonio está en ruptura, la familia está cayendo? Cuando viene ese tipo de problemas, ¿no es cierto que conocemos nuestro corazón cómo está? ¿No es verdad que muchas personas, por mucho que amen a Dios, se vuelven hacia el cielo y dicen: Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me contestas? Y entonces Dios te va a decir: es que te mantengo en prueba para afligirte, para probarte y para que tú sepas lo que hay en tu corazón cuando estás en prueba. ¿Están aquí, mis amados? Entonces, para mí esto es bien interesante, porque prueba es sinónimo de trato de Dios. Y cuando tú sabes que Dios te está tratando, estás contento. Porque es como un padre que sabe que el hijo necesita ser disciplinado porque ha cambiado un poco el caminar derecho que tiene que tener. Entonces el padre aparece, o los padres aparecen. Y Dios es exactamente lo mismo, porque Él es un padre, es nuestro padre. Entonces Él, cuando sabe que nos estamos desviando, va a frenarnos de alguna manera. Porque algunos son un poquito duritos de cabeza. Entonces, por más que Dios les habla, por más que Dios les dice las cosas, de pronto necesitan un apretón, un jalón de orejas. Y esto es lo que llamamos entonces el trato de Dios, estas pruebas que Dios tiene. Y como ya vimos que Dios tiene un fuego para probar lo que nosotros hacemos, pues quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos que en ocasiones vamos a estar metidos en el horno de Dios, en el fuego de Dios, para probar lo que nosotros estamos haciendo. Hay un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho, porque especialmente los mexicanos que les gusta tanto las tortas. A esta hora no se puede hablar de comida, ¿verdad? Las tortas ahogadas. Ay. Las tortas de lo que sea. ¿De qué? Las tortas de jamón, de lomo, de milanesa, hambre. La Biblia dice: ustedes son como torta no volteada. En otras palabras, metieron el pancito al horno, se tostó por un lado y lo sacaron antes de tiempo. Entonces algunos, cuando están en prueba, se escapan. Y como Dios tiene un proceso, por mucho que te quiera escapar, te va a volver a meter, para que no seas torta no volteada, sino que te quemes de los dos laditos. ¿Están aquí, amados? Dile a tu vecino, la Biblia es bonita, dile. Sí, lo único es que duele a veces. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene las pruebas con algún sentido y con alguna dirección. Voy a aclararte algo, porque cuando estamos en circunstancias que no podemos controlar, empezamos a decir: Dios, ¿por qué?
¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué ya no estoy en lo que estaba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es para que sepas algo. Nunca, nunca Dios contesta los porqués. Nunca. Y si no, haz memoria. ¿Cuántas veces Dios te contestó, ¿por qué Dios? Parece que guardara silencio. Él lo que contesta en su soberanía son los ¿para qué? Entonces, cuando tú quieras una respuesta de Dios en la situación que estás viviendo, que estás pasando, no le digas ¿por qué? Dile, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estás haciendo que pase esto tan difícil en mi vida familiar? Esto en mis relaciones, esto en mi negocio, esto en mi trabajo. ¿Para qué, Señor? Porque entonces vas a recibir respuestas. Y Dios tiene muchas respuestas para eso. Yo te voy a dar algunas cuantas respuestas que Dios tiene en la Biblia. ¿Para el qué? ¿Para el qué? Del propósito de Dios contigo y conmigo. El trato de Dios para ti y para mí. Y lo primero que Dios quiere, el propósito que Dios quiere en las pruebas es para cambiarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Para eso te pasa por las pruebas. Para que te parezcas cada día más a su Hijo Jesús. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Porque aquí necesitamos entender algunas cosas. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Te aclaro esto un poco. Nosotros que con el rostro descubierto, nosotros ya no nos cubrimos el rostro, eso era Moisés. Moisés cuando bajó del Sinaí, cuando bajó de estar en la presencia de Dios, bajaba con un velo en su rostro para que no vieran el reflejo de la presencia de Dios. Pero ahora nos dice a nosotros que estamos frente a un espejo. ¿Y qué vemos en ese espejo? La imagen de Jesús. ¿Me entiendes esto? Lo que tú ves cuando ves en un espejo es la imagen de algo, ¿sí o no? ¿Qué imagen es la que ves cuando estás frente a un espejo? Tu imagen. Dile a tu vecino, mi imagen. Mi imagen es la que yo veo en el espejo. Pero mira qué raro esto. Porque dice que cuando nosotros vemos como en un espejo, lo que vemos ahí es la imagen de Jesús. ¿Qué significa eso? Que tú y yo reflejamos a Cristo. Te lo perdiste. Que tú y yo reflejamos la imagen de Jesús. Que la gente debe vernos a nosotros como ver a Cristo. De hecho, cristiano significa pequeños Cristos. En otras palabras, cuando nosotros nos llamamos cristianos, la gente tiene que ver al Cristo que está en nosotros. Como que fuéramos transparentes. Y ahí dentro el Espíritu Santo muestra a Jesucristo. A mí me llama la atención cuando leí eso y me vi que ese espejo que vemos ahí, esa imagen de Jesús tiene que transformarnos. Entonces la manera que Dios usa en las pruebas es para cambiarnos a la imagen que teníamos antes por la imagen de Cristo. Así que lo que tú eras antes ya no lo eres, ahora eres cristiano. Esto es importante que entendamos. Entonces nosotros somos como cortados en un patrón. El sastre, el carpintero, cuando va a cortar algo, fíjate bien, toma el modelo, toma el patrón, lo pone sobre la madera o lo pone sobre la tela, toma la sierra o toma la tijera y sobre el original empieza a cortar. Pero el fenómeno no es que necesito 10 copias, necesito 20 copias. Pues entonces con lo que corté pongo el original aquí y pongo la copia y comienzo a cortar. Tú sabes que no funciona así. Porque cuando tú cortas con la copia, tarde o temprano va a tener defectos. Entonces tenemos que ser cortados por el original. Tenemos que parecernos al original. Hay muchas copias hoy día alrededor nuestro, muchas copias de Cristo. Mucha gente que dice que es cristiano, mucha gente que dice que sigue a Cristo, pero tú sabes que no es el original, así que tú no te puedes poner ahí para que te corten con ese patrón. Necesitamos ser cortados con el patrón que se llama Cristo. ¿Estás aquí, mi amado? Así que lo primero que hace el Señor, ¿para qué nos mete en la prueba? ¿Para qué nos mete en el horno? Para cambiarnos a la imagen de su Hijo.
¿Están aquí? Lo segundo, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo y conmigo? ¿Por qué y para qué nos meten esas pruebas? Pues para depurar la escoria en nosotros. Déjame ir primero a este versículo para que entendamos esto. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 nos va a aclarar un poco esto. Mira lo que dice. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Voy a detenerme un poco allí, porque la escoria es chatarra, residuo, vil, despreciable, impureza, y eso es lo que hace el horno. El horno de fundición, metes tú una pieza allí y comienza a depurar aquella pieza. Y comienza a salir la escoria. Y eso es lo que queda flotando, la escoria, lo que no sirve. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos mete en su horno para que destruya todo aquello que no es bueno en nuestras vidas. Y entonces parecernos a la imagen de su Hijo Jesús. Mira el versículo, el 6, por favor. El 6. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de leer en el versículo 5. Sigamos hasta el 10, por favor. Ustedes las practicaron en otro tiempo. Dile a tu vecino, sí, yo lo hacía antes. Cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también, además de lo que vimos en el versículo 5, enojo. Déjame ver si hay alguien que tiene cara de enojo. Dile a tu vecino, yo nunca me enojo. Pero acuérdate que los mentirosos no van al cielo. Y quiero llamarte la atención porque hay dos palabras ahí: enojo e ira. En otras palabras, una cosa es enojarse y otra es tener ira. El enojo te hace hacer caras. El enojo hace que no le hables a la gente. El enojo hace que te vayas a la cama y pongas espalda con tu pareja. Pero también la Biblia dice que no se ponga el sol, es decir, que no anochezca si estás enojado. Que te pongas en paz con las personas antes de irte a la cama, porque quién sabe si llega mañana. Pero la ira es violencia. La ira es aquello que hacíamos antes, porque acabamos de leer que eso es lo que hacíamos, pero ya no hacemos. La ira es la que hace que tu pareja o tus hijos te tengan miedo, porque eres violento, porque golpeas, y no necesariamente físicamente, golpeas con tus palabras. Tu Biblia, mi Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada, que hieren, destruyen, matan. Por eso tenemos generaciones hoy día, generaciones de adultos que fueron heridos por sus padres o por alguna autoridad con sus palabras. No vas a hacer nunca nada en tu vida. Eres inservible. Nunca vas a llegar a ser como tu hermano. Nunca. Y se creció así. Y por eso ahora nos cuesta hacer muchas cosas, porque eso vino a nuestras vidas. Alguien usó las palabras. Versículo 9. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se quitaron el ropaje de lo que eran antes con los vicios que tenían antes. Yo acabo de ver de reojo el versículo anterior, que ustedes lo vieron también, porque tenía más tiempo que yo viendo eso. Porque dice que no usemos palabrotas. Ya no. Eso era antes. Ya no. Porque si lo sigues haciendo, ahí vas a estar en el horno. Y hasta que no cures todo eso, vas a estar en el horno. Pero que no tiene nada que ver, yo de vez en cuando es que lo hago. Pues ahí vas a estar de vez en cuando. Porque si no, no te vas a tostar bien. ¿Están aquí? Es un propósito de Dios para nosotros. Es un propósito de Dios para sus hijos y sus hijas. Depurarnos en ese horno que Él tiene. El para qué de esa prueba, de ese trato de Dios. También es para lavar nuestras vestiduras.
Y uno se pregunta, ¿pero cuáles vestiduras? Bueno, en Apocalipsis hay unas vestiduras blancas que nosotros vamos a tener allá con el Señor. ¿Están aquí? Entonces parece que esas vestiduras se han manchado por alguna razón. Parece que nuestra vida ha sido tan difícil a veces que hemos manchado esas vestiduras. ¿Y cuántos saben que Dios es jabón? Ese amén no está así muy convencido. ¿Cuántos saben que Dios es jabón? ¿Cuántos? ¿Estás seguro? ¿Cuántos saben que Dios es un detergente? Te lo voy a probar con la Biblia porque me estás mirando con ojos de huevo estrellado. Pero mira qué interesante lo que dice aquí. Malaquías 3, 1 y 2. Malaquías 3, 1 y 2. El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él será como ¿qué cosa? Como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Mira la otra versión, ese último versículo, por favor. Como fuego purificador y ¿qué? Como jabón. ¿Cuántos saben que Dios es jabón? Dile, ahora sí sé que es jabón. Porque Él necesita limpiarnos. Él necesita lavarnos. Y esta es una manera en meternos en ese orden, en ese horno que Él tiene para lavarnos, para limpiarnos de aquellas cosas que son inmundicia en nuestras vidas. No podemos concebir a un cristiano que no huela bien, que no huela a jabón de olor. ¿Cómo se llama eso que le ponen a la ropa cuando se lava? Suavitel, Downy. ¿Qué compras, mi amor? Lejía. Disimuladamente, vuélvete hacia tu vecino. Es que tiene que oler bien. Tiene que oler bien porque ha sido lavado por el jabón del Señor. Entonces, amado, yo creo que ya estás cayendo en cuenta, ya te está cayendo el veintecito ahí de que el Señor tiene un propósito en la prueba. Por eso es que Él dice que tenemos que estar en sumo gozo, tenemos que estar disfrutando las pruebas, porque vamos a salir de ahí lavados. Las vestiduras blancas, las que Él espera que sean blancas. Pero también ese propósito de Dios con nosotros, ese trato de Dios, es para traer frutos. Necesitamos traer frutos. El Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 2. Mira qué interesante. Yo sé que cuando hablamos de frutos, rápido viene a nuestra mente el famoso versículo: por sus frutos los conoceréis. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí o no? Cuando tú ves un cristiano, ¿qué esperas? Buen fruto, ¿cierto? Espera que esté colgando todos los frutos en las ramas de él. Porque dependiendo de la fruta que te guste, así vas a querer comerte ese fruto, así vas a querer parecerte a ese hermano o esa hermana. El problema es cuando no hay fruto en esa persona. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Los que trabajan en jardinería, que son especialistas más que yo, ustedes saben que hay que cortar las ramitas cuando no dan fruto, para que la savia vuelva a darle vida y vuelvan esas ramas a dar fruto. Cuando está seco aquello, algo está pasando. Yo les conté mi aventura con un jardinero que tuvimos hace unos años atrás. Teníamos un árbol de papaya. ¿Y cuántos saben que los árboles de papaya dan papaya? Sí, porque no van a dar naranjas ni melones, ¿no? Dan papaya. Pero los sembramos con la ilusión de comer papayas y nunca salieron papayas. Yo me sentaba en el porche de la casa y miraba algún día. 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Nada de papayas. Y vino el jardinero un día y me dice: si quiere yo pruebo algo que hacemos en el pueblo. Yo le dije: ¿y qué cosa? No, es que si se lo digo, usted me va a decir que es una tontería, que no me va a dejar. No, cuéntame qué. Bueno, déjeme colgarle unas piedras
al palo. Te reprendo, diablo, ¿no? ¿Y sabes qué? Le colgó unas piedras. No pasó días cuando estaba dando papayas aquello. ¿Alguien ha experimentado eso alguna vez? ¿O se lo inventó mi jardinero? A lo mejor él le conectó ahí y me hizo creer que... Pero el caso es que puso las piedras colgando ahí y dio papayas. Así que, lástima que no le pusimos video y eso, ¿no? Lo habíamos presentado aquí porque ahorita están así. Dio fruto. Esto es lo que necesitamos nosotros entender. Necesitamos dar fruto. Versículo 4. Versículo 4 de Juan 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en... Esto es lo que Jesucristo está hablando. Nosotros queremos dar mucho fruto. Queremos ser atractivos para toda la gente. El problema es que nos apartamos del tronco que es Jesucristo. ¿Y cuántos saben que una rama colgando en el aire nunca va a dar nada? Tiene que estar pegada al tronco de algo. Esto es lo que va a dar fruto. Entonces, nosotros necesitamos estar unidos a Cristo para que la gente pueda ver el fruto que viene del Cristo que está en nosotros. El versículo 8, termino con ese versículo, esta parte. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan algún fruto, poquito fruto, mucho fruto, y muestran así que somos discípulos de Jesús. La gloria es para nuestro Señor cuando damos fruto. Y esto es muy importante para nosotros. Sabes que no debes tener miedo de que Jesús quite lo que no eres. No te tiene que dar miedo. Eso es podar. A veces somos lo que Dios no quiere que seamos. Y nos gusta ser así. Nos gusta ser así. No, es que yo soy así, déjenme así. No. Es que Él quiere... Y Él quiere depurarte, meterte en ese horno y depurarte, sacar la escoria que ya hablamos, para que puedas dar el fruto que Él está esperando. Entonces, Jesús va a tener que quitarte algunas cosas que a ti te gustan en tu vida. Y te las va a quitar para que dé fruto. No, sí. El amigo que no te deja ir a la iglesia. Todos los domingos te invita al parque o te invita a algo. ¿Te lo puede quitar el Señor? ¿O lo conviertes? Ay, eso dolió. Eso dolió. Es que ese es el problema. Nosotros nos gusta tener cosas en nosotros que a Dios no le gustan. Entonces no tengas miedo que Jesús quite lo que no eres. Porque Él ya te formó, Él sabe lo que quieres contigo, Él tiene planes y propósitos con tu vida. Y Él quiere cumplir esos planes y propósitos en tu vida. Y si hay algo que estorba, te lo va a quitar. Aunque me mires así. Pero también ese propósito de Dios de meternos en ese horno, depurarnos, esa prueba, ese trato de Dios, es para preparar vasos para su servicio. Ya conocemos versículos famosos, como el que vamos a leer en este momento. Dice 2 Timoteo 2:20, que en una casa hay diferentes tipos de vasos. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Y eso es cierto. En las iglesias hay diferentes vasos, en las familias hay diferentes vasos. La cuestión es que no podemos conformarnos a ser vasos que no honran a Dios. Tenemos que ser vasos útiles, que Dios pueda usarnos. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos cuando pensamos en vasos para su servicio es: ¿quién eres y qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí en esta vida?
¿Quién eres realmente? No, pues yo soy el ejecutivo de tal empresa. No, es que yo soy el trabajador. Bueno, eso es lo que haces en esta vida. Pero para el reino de Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres y qué haces? Tenemos que preguntarnos esto a la hora de estar metidos en ese horno. Porque cuando tenemos las respuestas, cuando obtenemos la respuesta en ese horno, estar aguantando ahí, vamos a poder salir rápido. Ya sé por qué estoy ahí. Ya averigüé quién soy y para qué estoy aquí. Porque no estamos para levantarnos todos los lunes a trabajar. ¿A cuánto le gusta levantarse los lunes a trabajar? ¿Por qué será que el lunes es tan difícil? Mi abuelita decía que los lunes ni las gallinas ponen. No sé si es cierto, pero eso decía ella. La cuestión es que el lunes es difícil, pero el lunes lo hizo el Señor también. Amén. Y debe ser de bendición también. Entonces es importante para nosotros. Y cuando la gente te vea, se debe dar cuenta de que Jesús y tú pasan mucho tiempo juntos. ¿Entendiste eso? Cuando tú eres un vaso de honra para Dios, cuando la gente te ve, debes saber que tú pasas mucho tiempo con Jesús. Algo hay en tu vida. Cuando tú pasas tiempo con Jesucristo, cuando tú estás cerca del Señor, algo pasa en tu vida que la gente quiere estar contigo. Ay, Dios. ¿Qué otra cosa produce este horno de Dios? Nos provoca búsqueda de Dios. Oseas capítulo 5 versículo 15. Oseas capítulo 5 versículo 15. Volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor angustiados. Me buscarán con ansias. ¿Lo pones en la otra versión, por favor? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Mira, como que el Señor se va allá arriba. Tal vez no se regresa para el cielo, pero está allá arriba. No lo sentimos, no lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos percibir. Y como estamos angustiados por causa de nuestras debilidades, por causa de nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? Que hasta que no busquemos su rostro, Él va a estar allá arriba. No va a estar aquí. Por eso no te extrañes que a veces decimos, es que el cielo parece de bronce, no pasan mis oraciones por ahí. Ya el Señor se lo dice a los hombres, o nos lo dice a los hombres, que si nosotros no tratamos con cariño, con honra a nuestras esposas, dice que nuestras oraciones tienen estorbo. Dele gracias a Dios, mujeres. Por eso los hombres no podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me da la respuesta que quiero? Porque si estás casado y no estás tratando bien a tu esposa, Dios pone un estorbo, porque eso que estás haciendo es estorbo para que Dios te conteste. Así que trátala bien, con cariño, hónrala, llévala al mall. Pero para que compre, no para enseñarle. Arréglate que te voy a llevar a ver vitrina. No, llévala a comprar. Entonces te repito lo que te dije hace un momento. Cuando la gente te vea, que se dé cuenta de que Jesús y tú pasas mucho tiempo juntos. Porque es la única manera en que Dios no está por allá arriba, sino va a estar aquí contigo. Y luego también Dios quiere que produzcamos un vino espiritual. Vino en la Biblia es tipología de gozo. ¿Has visto cristianos amargados? ¿Has visto las caras de los cristianos que pasan amargados con cara de uva, de pasa uva? ¿Cierto? Como que mordió un limón. Hay cristianos así, claro, gracias a Dios aquí no hay ninguno. Pero los hay, que los hay. Pero Dios dice que si tenemos al Espíritu Santo hay un fruto del Espíritu Santo. Y parte de ese fruto se llama gozo. Gozo. ¿Te acuerdas? Gálatas 5. El fruto del Espíritu. Gozo, con eso comienza. Gozo. Entonces, yo sé que la situación está difícil. En todo el mundo está difícil la situación. Acabamos de ver un crimen terrible allá en París, en Francia. Y esto no solamente en Francia, en muchas naciones más. Hay guerras, se están matando a gente inocente. Nos debe doler, tenemos que orar e interceder por esas cosas.
Pero a pesar de que la gasolina subió, a pesar de que no alcanzan los sueldos, a pesar de que los trabajos están difíciles, no estamos alegres por eso, pero tenemos gozo. Porque una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. Porque la alegría es, ¿de dónde? De afuera para adentro. Pero el gozo es de adentro para afuera. Entonces, ¿por qué nos ven raros a nosotros? Porque estamos con gozo. Pero no tienes trabajo, pero tengo gozo. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es mi proveedor. Yo sé quién es mi sanador. Yo sé quién es mi libertador. Yo sé quién va a arreglar mis situaciones. Por eso tenemos gozo. Y necesitamos vivir de esa manera. Y amados, el horno de Dios está ahí. Y lo último que quiero hablarte sobre el horno de Dios, sobre estas pruebas, sobre este trato de Dios en nuestras vidas, el para qué esta prueba, es que Él quiere darnos una nueva perspectiva del reino. Él quiere que entendamos lo del reino. Sabes, para nosotros que vivimos en países que no tienen rey, que no son monarquías, es un poco difícil entender qué es un rey. Nosotros no llamamos al presidente de este país su majestad. Lo llamamos de otras maneras, pero no su majestad. Pero ¿qué es lo que sucede en los países donde hay un rey? Hay una cultura de obediencia, hay una cultura de honra a esa autoridad. ¿Por qué razón? Porque el rey, como los países europeos especialmente, en donde hay reyes o reinas, hay una monarquía con un gobierno democrático también. Pero quien tiene la figura de autoridad sobre la nación es el rey o la reina. Entonces, cuando vemos eso, podemos entender por qué a Jesús le llamamos el rey. Porque Él es el Señor de todo. Él es la autoridad sobre todas las cosas. A Él tenemos que ir, a Él tenemos que entender que es el que tiene todas las respuestas y el control. De Él es la tierra y la plenitud, eso dice la Biblia, o su plenitud. Entonces nosotros cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que hablar de un gobierno que en el futuro va a ser un gobierno teocrático sobre esta tierra, pero también es un gobierno en nuestros corazones. Y cuando hablamos del reino de Dios, es un reino que no tiene que ver con nada de lo humano, sino con todo lo espiritual. Y no podemos olvidarnos que todo lo que nosotros hacemos como hijos e hijas de Dios es espiritual. Todo lo que tiene que ver con nosotros es espiritual. Si viene algo hacia tu casa, tienes que verlo espiritual. Cuando está sucediendo algo en tu vida, o con tu familia, o a tu alrededor, es espiritual, porque nosotros somos seres espirituales. Somos seres con un espíritu que lo mueve un cuerpo, si quieres verlo de esa manera. Tesalonicenses habla que somos espíritu, alma y cuerpo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Somos seres tripartitos nosotros. Somos personas con tres expresiones. Entonces, cuando nos movemos de esa manera, entendemos el reino de Dios. Sí, tenemos un cuerpo aquí en esto físico. Hay un alma que hay que entrenarla, que te lo he dicho muchísimas veces, porque el alma es el centro de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Y eso es lo que le daña a los cristianos. Porque no entrenamos el alma y todavía nos resentimos con la gente, porque no nos saluda, porque nos miró feo. A veces andamos con nuestra alma ahí a flor de piel. Todo nos molesta, todo nos incomoda. El alma nos controla. Y el alma debe ser controlada por el Espíritu que mora en nosotros. Amén, mis amados. Así que necesitamos establecer el reino de Dios en nuestras propias vidas, antes que se pueda establecer en lo físico también. Esto no es lo temporal, es lo eterno. Y nosotros pensamos en eternidad. Amados, amadas, yo no sé cuántos años le va a dar Dios en esta tierra. Yo espero que muchos. Pero esto es más corto de lo que ustedes se imaginan. Pregúntale a las personas que están pasando ya a los años dorados. Los que miramos para atrás decimos, me acuerdo cuando. Porque empezamos a ver que las cosas ya son de salida y no de entrada. Porque hay una eternidad de la cual nosotros nos tenemos que cuidar en esta vida para estar ahí. Y la eternidad, gracias a Dios, para nosotros es vida eterna con Cristo. Tenemos que cuidar esta salvación tan grande, como dice el apóstol Pablo, con mucho temor y temblor. ¿Están aquí? Entonces, hay un horno de Dios. Hay un horno que nos lo enseñó cuando te hablé al inicio, ahí en Deuteronomio,
del pueblo de Israel pasando por ese desierto para ser probado, para ser afligido y para saber lo que había en sus corazones. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo solo vi varias manos que me dijeron que estaban pasando pruebas. Espero que ahora al final te des cuenta que es para tu gozo, es para tu alegría, es para formarte, es para que estés contento, porque Dios no te va a tener en esa prueba toda la vida. Dios no va a tenerte mucho más tiempo del que tú debes estar allí. Pero vamos a pasar por pruebas. Y como que Dios nos adelanta que nos entrenemos en la alegría y en el gozo de estar pasando por esa prueba. Porque ahora entendemos que Dios tiene un propósito, que Él tiene planes para nosotros al estar en pruebas. Hay un para qué. Hay un para qué en cada una de nuestras pruebas. Así que quita de tu léxico, quita de tu diccionario mental el por qué, Señor. Porque te vas a quedar como hasta ahora sin respuesta. Pero comienza a decirle a Dios, ¿para qué, Dios? Porque seguro que te va a dar respuesta. Yo te di 5 hoy, pero Dios te puede dar muchas más. Póngase de pie, por favor.